¿Qué onda, muchachos? ¿Ya está listo? Sí. Buenas tardes, ¿cómo andan, muchachos? Espero que estén bien pasando la cuarentena. Aquí ando reportándome pues con la clase de historia de la música. Vamos directo a la clase. Venimos del periodo del Renacimiento. Vamos a pasar a este nuevo periodo musical que se le llama el Barroco. El Barroco musical es un periodo de años donde se desarrolló un estilo de hacer música y de hacer arte en general. Este periodo comprende los años 1600 y 1750, que es alrededor de los siglos XVII y XVIII. Aquí enseguida les voy a poner una imagen donde viene nuestra línea del tiempo, ¿sí? Veníamos desde la música de la antigüedad, música medieval y música renacentista. ¿Sí? En la música renacentista pues ya vemos que lo que predomina más es la polifonía. Veníamos de ese movimiento o estilo de hacer música. Vamos a entrar hacia el periodo del barroco. Vamos a ver lo que es el término barroco. La música barroca o música del barroco es el estilo musical europeo que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera, o de lo que se conoce como ópera, que es en torno a los años 1600 y hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. ¿Quién es este señor? Les voy a poner una imagen aquí. Ay, no se crean, no es él. Él es Johann Sebastian. No, el que les voy a poner es Johann Sebastian Bach, que es esta imagen. Él sí es Johann Sebastian Bach y es considerado el padre de la música. Y ya después, en las siguientes clases, les voy a decir por qué es considerado el padre de la música, pero muchos de ustedes probablemente hayan escuchado alguna pieza, quiero pensar. Si no, pues aquí les vamos a poner los ejemplos, ¿no? Aquí bien les voy a poner una imagen donde tenemos varias clasificaciones. Acuérdense que a mí me gusta poner clasificaciones acerca de las formas de la forma en la que se hizo esta música en estos años. El barroco musical, ahí vemos que es del 1600 a 1750 y se divide en dos grandes estructuras, la música vocal y la música instrumental. Y algo muy importante que es una de las características principales que va a acompañar tanto a la música vocal como a la música instrumental va a ser la monodía acompañada o la melodía acompañada. Vemos ahora sí ya prácticamente que la música vocal y la música instrumental van a estar muy emparejadas. Dentro de la música vocal vamos a tener música religiosa y música profana. Dentro de la música religiosa vamos a tener cantatas, oratorios y la pasión. Dentro de lo que es la música profana vamos a tener la ópera, ¿sí? La ópera va a ser prácticamente el género vocal principal del barroco. Y ahí vamos a tener ya varias divisiones también entre ellas. Pero bueno, vamos hacia la música instrumental. En la música instrumental vamos a tener conciertos, sonatas y suites. Estas son formas de hacer música o formas o géneros, o lo que podríamos decirle géneros, los primeros tipos de género que van a existir en ese tiempo, así como lo fue en su tiempo la polifonía, ¿no? Vamos a tener música en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, ¿no? Prácticamente en toda Europa, y este estilo de hacer música también se va a mover hacia América. El término barroco, la palabra barroco, en su origen la palabra barroco tenía un significado despectivo. Para hablar de un arte caprichoso que daba a entender una expresividad desmesurada y de gran complejidad en el uso de recursos musicales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos expresividad desmesurada, complejidad en el uso de recursos musicales, es decir, que tiene mucha estructura musical, que tiene muchas herramientas musicales, tiene armonía, tiene melodía, tiene ritmo. Entonces, eso es a lo que se refiere pues este término barroco.
Ahora, se dice que la palabra proviene etimológicamente del portugués barroco, que significa una perla irregular. Pero bueno, lo más importante es sobre la perla irregular, ¿no? Que lo podemos tener es sobre una imagen, ¿no? Una perla que tiene sobre todo muchos detalles. Características generales. Ahorita vamos a hablar acerca de las características generales que son del barroco. Las características generales es la monodía, lo que les venía explicando acerca de la melodía, pues. Les voy a decir aquí, les voy a explicar lo que es el concepto. Es el uso de una sola melodía con acompañamiento instrumental. Reemplaza al contrapunto en cierta medida, el cual impedía la expresión musical y el entendimiento de los textos, aunque después van a adoptar al contrapunto como una herramienta para adornar las melodías. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que prácticamente en el barroco la melodía va a tener una parte más importante que el contrapunto. En la polifonía teníamos una melodía que prácticamente era recta, no tenía mucho movimiento, no tenía mucha expresividad, no tenía mucho adorno y la melodía tenía que estar sujeta hacia la armonía o al contrapunto, es decir, que las notas fueran armoniosas entre ellas y que fueran consonantes, es decir, que tuvieran una cuarta, una quinta, una tercera. La melodía ahora tiene más importancia que las armonías, aunque las armonías van a ser siempre muy importantes. Les voy a poner un ejemplo aquí de melodía y de cómo vemos este concepto de melodía, cómo lo vamos a ver en el barroco. Algo importante a recalcar es que el uso de este tipo son las primeras formas de hacer música, que se podría decir música a la vez sencilla, a la vez melodiosa. Es la primera vez que vamos a tener ya música completa, que hasta nuestros tiempos se sigue haciendo música de ese estilo. Y lo podemos ver con el ejemplo de la canción de Maroon 5, la cual agarra como ejemplo, se plagia o lo imita con el canon de Pachelbel. El canon es una pieza musical que escribió Pachelbel en el barroco y prácticamente hasta ahorita se pueden tomar esas características en la actualidad. Same key as memories, the similarities are starkly apparent. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Vemos esa línea prácticamente inmensa de cientos de años. Ya se hacía el estilo de música que hoy estamos escuchando en la música pop. La melodía es un punto muy importante, lo que nos va a hacer pasar hacia nuestra armonía. A esto le vamos a llamar el bajo continuo, que es una característica general. El bajo continuo es la clave para entender el barroco. Se trata de una línea musical de notas graves que crean un colchón para acompañar a la voz principal más aguda y que se interpreta ininterrumpidamente hasta el final de la obra. Esta puede ser improvisada y armonizada por el intérprete. En la partitura aparecen cifras que se escriben encima o debajo de la línea del bajo, dando lugar a un sistema de escritura denominada bajo cifrado. Serán instrumentos polifónicos como el órgano, clave, el arpa, el laúd, los encargados de realizar este bajo continuo. Pero bueno, el bajo continuo es prácticamente la forma de armonizar una canción. Pero ahora ya se va a estandarizar más y va a ser más claro el cifrado también. Primero se van a cifrar con letras, ya después se van a empezar a cifrar un poquito ya más con notas musicales, ¿no? De hecho, en este periodo es donde ya se hace completa el cifrado, es decir, ya no tiene la necesidad de improvisar. Van a improvisar mucho durante el 1600, pero poco a poco se va a ir a estandarizando pues las armonías que van a querer pues para las piezas. Y aquí vemos
parte muy importante, que es ya en el barroco se fija la tonalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se va a empezar a crear las tonalidades que conocemos hasta ahorita, que son la base de la armonía. Lo que es armonía o la tonalidad mayor y la tonalidad menor. Prácticamente una canción pueda tener una característica musical, es decir, que pueda ser feliz o que pueda ser triste. Entonces ya van a existir los primeros tratados armónicos, ¿no? Lo que ustedes van a empezar a ver en armonía, aquí es donde se empiezan a dejar como base, ¿no? Como base para lo que va a ser la música. Se va a establecer la orquesta barroca y se fijan instrumentos imitando los 4 ya explorados en el Renacimiento: grave o bajo, tenor, alto, soprano. Entonces ya se estandariza un poquito la orquesta barroca, que la orquesta barroca va a consistir primeramente con la familia de las cuerdas. La familia de las cuerdas, que van a ser el violín, la viola, el cello y el contrabajo. Luego van a venir las familias de los alientos, con oboes, fagot, flautas y trompetas. Y de percusión nada más va a existir un instrumento que va a ser el timbal, que es como los timbales, los timbales militares, pues se van a empezar a agregar a las orquestas. Entonces ya vamos a tener grupos ya no nada más de 4 o 5, sino ya más numerosos. Todo esto vamos a entrar también más en detalle, esas son las características generales. Dentro del contexto histórico que obviamente surgió en Europa, va a ser una época o dentro de un periodo de grandes tensiones dentro de las dos grandes sectas cristianas, que va a venir siendo el catolicismo, el cristianismo y el protestantismo, a raíz de la reforma luterana y su respuesta mediterránea a la contrarreforma. También eso ya lo vamos a ver un poquito ya después en detalle. Ok, eso es dentro de la iglesia, dentro de lo que es los países, o lo que es esta otra parte de la sociedad. Los países europeos se van a dividir en dos formas: absolutistas y parlamentarios. Los absolutistas son aquellos que van a tener un rey o un monarca. Estos reyes van a seguir gobernando prácticamente Francia, España, Inglaterra. Que todo lo que hace el rey es lo que va a hacer la sociedad, ¿no? Entonces el rey, él va a ser el máximo representante y el que va a tener el más poder económico y social dentro de este periodo. El otro es el parlamentario. Van a empezar a existir gobiernos donde más personas tienen una voz, ¿no? De implementar medidas o leyes. Esto va a encaminar en lo que va a ser ya después la Revolución Francesa, ¿no? Que va a empezar a ser los primeros pilares para las repúblicas, ¿no? Para lo que conocemos como las repúblicas. Y pues bueno, se va a dividir y va a haber mucha tensión, va a haber guerras, va a haber Game of Thrones prácticamente, ¿no? Va a existir otro grupo social, que es la aristocracia o la burguesía. Eso también ya lo habíamos platicado. Estos nuevos poderes, van a empezar a sentar las bases de lo que es el comercio o el capitalismo hasta cierto punto. Lo vemos más como van a sentar las bases del comercio, ¿no? El comercio va a empezar a ser más extenso, y esto va a tener consecuencia en que los burgueses y los aristócratas van a tener mucho poder económico. Estos mismos se van a convertir en mecenas de los artistas, los cuales van a trabajar en las cortes y en los palacios. Ahora, muchachos, esa es una parte muy importante, porque estas mecenas van a ser más extensas, ¿sí? Va a haber más artistas y van a estar más pagados los artistas. Sobre todo en ese periodo va a surgir también ya en lo que es el artista musical, ¿no? O el artista ya más dentro de la música, no tanto en la pintura o en alguna otra cosa. Ya va a ser así los artistas musicales. ¿Por qué? Porque ya va a haber mucho trabajo, mucha música en las cortes. Cada vez más música. A esto vamos a pasar enseguida, que es el contexto cultural. El barroco es una época de gran fecundidad para el mundo de la cultura, las artes y la ciencia. En esta época se darán cita a personajes importantes en el mundo de la literatura, en la pintura y en la arquitectura. Dentro de la ciencia vamos a tener Galileo Galilei o Isaac Newton. Entonces, dentro del movimiento cultural ya venía un gran movimiento cultural que se inició en el Renacimiento y se va a establecer ya fijo en el barroco.
¿sí? Es decir, ya va a haber más artistas, que esos artistas son conocidos hasta ahorita, ¿no? Vamos a poner ahí ejemplos aquí enseguida acerca de la arquitectura. Dentro de la arquitectura vamos a tener ejemplos cargados de detalles. Es decir, las fachadas van a ser sencillas, van a ser basadas en lo que es el concepto geométrico de los romanos, pero estas características van a hacer que van a tener muchísimos detalles. Este ejemplo es de la Catedral de la Ciudad de México. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar hacia la Ciudad de México en el centro, van a ver que todas estas construcciones de catedrales se van a dar durante estos años, 1600, todavía 1500, 1600, que vendría siendo el tipo gótico barroco, ¿no? Dentro de la pintura vamos a tener que la pintura barroca refleja la importancia de la religión en los países católicos a la par del gusto burgués en los protestantes. O la pintura se caracterizó por el realismo, la riqueza e intensidad de los colores, así como un fuerte contraste entre luces y sombras. Bien, muchachos, y por último vamos a pasar al contexto musical. La razón y el sentimiento, ¿sí? Es decir, va a ser música que va a ser muy expresiva, va a tener muchos sentimientos, pero significa eso que también va a tener mucha estructura y mucha forma, va a tener muchos arreglos, pero estos arreglos van a ser bien pensados y bien escritos y bien ejecutados, ¿no? Además, se van a crear nuevas técnicas para poder expresar de mejor manera posible estos sentimientos. Van a existir contrastes musicales, tímbricos, uso de dinámicas, aunque las dinámicas van a ser muy improvisadas y en el momento no van a estar escritas. Y la ópera va a ser el género que más desarrolle la expresión de los sentimientos. La ópera la vamos a ver ya después en las siguientes clases. Y bueno, muchachos, con eso terminamos. Ya les mandé toda la información a su correo y al Teams para que vean cómo vamos a estar trabajando. Si tienen alguna duda, mándenme un mensajito. Lo que va a consistir es que les voy a estar mandando este tipo de videos por clase. Vamos a estar mandando este tipo de videos donde voy a estar dando las explicaciones y luego ya ustedes van a hacer su resumen semanal. Sale pues, espero que estén bien, cuídense y nos vemos a la próxima.